hacen los días y los días hacen historia. Guajuapan en las nubes, consciente de ello, reafirmamos nuestro compromiso de mantenerte al día con los sucesos más relevantes de nuestra región. Tu opinión importa. Escríbenos, denuncia. La noticia no espera y tú puedes ser parte de ello. Guajuapan en las nubes. Agua purificada inmaculada. La hidratación perfecta hasta la puerta de tu casa. Salud, higiene y economía para tu hogar. Te ofrecemos el agua más pura con los más altos estándares de calidad. Llegamos, aquí estamos. Háblanos, somos nosotros. Agua purificada inmaculada. Agua purificada inmaculada. Hidratación perfecta. Pues muy buenas tardes, amigos de EY Oaxaca. Ya estamos listos retomando la transmisión de su semanario Los Otros Datos, ya resolviendo estos problemas técnicos de conexión. El internet, como siempre, nos hace unas malas jugadas, pero ya estamos con ustedes listos con el resumen de información que les tenemos cada semana. Y pues si no tienes inconveniente, Olaf, pues damos inicio a compartir ya esta información con toda nuestra audiencia y, por supuesto, todos los seguidores de Guajuapan en las nubes y los demás portales aliados a esta plataforma de información comunitaria, pues también reciban un cordial saludo. Sí, Nayeli, muy buenos días, buenas tardes más bien a toda nuestra audiencia. Efectivamente, como les comentábamos, estos problemas se presentaron desde el día de ayer en la costa oaxaqueña y pues efectivamente todos los habitantes de esta región de Oaxaca presentaron su queja y su denuncia ante las autoridades correspondientes porque justamente Telmex y Telcel no estaban cumpliendo con sus obligaciones. Pero estamos en este día tan importante que se celebra y que se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe y que justamente en la Ciudad de México pues cerraron desde el día 10 al día 13 justamente para evitar mayores contagios, dado pues de que en la Ciudad de México está en una situación y un nivel crítico respecto de la pandemia. Y empezamos con el tema, Nayeli, con el tema internacional, donde las cifras ya alcanzaron a más de 71 millones de personas y en términos de decesos, pues ya se lamenta la pérdida de vidas de más de 1,5 millones de habitantes del mundo y el grado de letalidad es de 2.24%. Y esto se subió un poco por los temas que se tienen en Europa y los repuntes que ha habido en otros países del mundo. Y la Organización Panamericana de la Salud alertó nuevamente sobre el incremento de contagios y decesos en Estados Unidos, Canadá y México por el COVID-19, por lo que anunció una reunión extraordinaria con las autoridades de estas tres naciones con el fin de analizar la planificación y distribución de las vacunas adquiridas a través del mecanismo COVAX.
Pues bueno, pasamos ya a información de carácter nacional y justamente en este mismo tenor, en los temas de salud, pues la Secretaría Federal da a conocer que hasta este viernes, pues el número de casos de COVID-19 en toda la República Mexicana subió a 1.229.379 casos, que representa pues un incremento del 6.27%, y llegamos pues a una cifra realmente pues lamentable de 113.019 personas fallecidas, que pues representa en comparación a la semana anterior un incremento del 3.81%. Y pues el grado de letalidad en México es del 9.19%. Y pues ahora resulta que el subsecretario Gatell salió con que el semáforo en la Ciudad de México pues está en naranja, pero el color es hasta cierto punto intrascendente. De igual manera, pues la COFEPRIS aprueba vacuna contra COVID-19 de Pfizer. Con esto, México se convirtió en el cuarto país del mundo en autorizar la vacuna. La Secretaría de Salud anunció el plan de vacunación que iniciará con los trabajadores de la salud como grupo prioritario por ser quienes atienden directamente a personas contagiadas con COVID-19. El siguiente grupo depende del riesgo de adquirir COVID, como son la edad, diabetes, hipertensión, tabaquismo, entre otras comorbilidades. Por ello, seguirá después con el grupo de personas de 80 años y más, y así sucesivamente por décadas. La primera etapa de la vacunación comenzará en diciembre y terminará en febrero de 2021. Es ahí cuando inicia la segunda etapa. Se espera que para el primer trimestre pues del 2022 se concluya con la vacunación a toda la población. Así es que pues mientras no pertenezcamos a esos grupos prioritarios que recibirán la vacuna, pues hay que mantenerse, seguirnos cuidando, seguir usando el cubrebocas y todas las medidas de la sana distancia y seguir quedándonos en casas a la medida de lo posible. Y sí, justamente una vez que se aprueba la vacuna por parte de COFEPRIS, bueno, de acuerdo con los expertos en el tema, dicen que va a ser una distribución bastante complicada, que no va a ser nada sencillo, ya que van a enfrentar desafíos financieros, logísticos, técnicos, de seguridad y desafíos de humanos. Nunca nos hemos enfrentado, señaló Gerardo Herrera Perdomo, que es director de consultoría de riesgos de Marsh Latinoamérica y el Caribe. Dice que nunca, como país, nunca nos hemos enfrentado a una logística que está de esta clase, y cuando más tardemos en tener claridad en las soluciones, más incierta será la recuperación. Bueno, una vez recibida la vacuna, se tendrán 10 días para que ésta se pueda aplicar de manera directa a los beneficiarios, y se tendrá que trasladar bajo un esquema de congelación entre -10 y -70 grados centígrados, y pues se requiere, de acuerdo con la Asociación del Transporte Aéreo, se calcula que en los siguientes 2 años se necesitarán 8,000 cargas en un Boeing 747 de 110 toneladas de capacidad para movilizar 14,000 millones de dosis. Igual, y el presidente decide utilizar el avión presidencial para tener esta movilidad. Finalmente se le encontrará una utilidad a este avión que está parado y que está costando tantos millones su mantenimiento. Por supuesto, y pues bueno, no se olviden también de escribirnos desde dónde nos están acompañando, queremos leerlos y por supuesto compartir esta transmisión. Los miembros de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional aplicarán una política común de salud que, entre otras, establece el uso obligatorio del cubrebocas, llevar a los domicilios las pruebas de detección, así como prohibir y sancionar pues celebraciones decembrinas multitudinarias, además del incremento sustancial de pruebas de COVID. Por su parte, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista analizan hacer una compra conjunta de vacunas para sus respectivos estados.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lamentó la incertidumbre que plantea el gobierno federal debido a que no se ha definido cuándo, cómo ni dónde se hará la distribución y aplicación de las vacunas para el resto de las entidades que no fueron incluidas en la primera fase. López-Gatell descartó que esto sea posible, ya que la emergencia por la pandemia de COVID-19 requiere de mecanismos formales para unir esfuerzos para realizar compras equilibradas y distribuciones justas. Sí, efectivamente. Y bueno, en este mismo sentido, personal de salud de al menos 12 entidades de la República han denunciado la carencia de sedantes necesarios para pacientes críticos del COVID-19 que requieren intubación. A decir de enfermeros y médicos, desde hace de 2 semanas la escasez de este tipo de fármacos ha aumentado y además del agotamiento del personal. Esto de veras que ha sido muy señalado. El personal médico, pues estamos hablando de varios meses en este tipo de actividades y ya se encuentra agotado, de tal manera de que están, para efecto de la vacuna, la UNAM lanzó una convocatoria bastante amplia para efecto de que egresados de esta universidad se puedan sumar a la aplicación de la vacuna y efectivamente, pues seguramente tendrán algún personal que pueda sustituir a estos o el reemplazar para efecto de que el personal que está actualmente trabajando tenga su justo descanso. Y en esta parte donde les presentamos pues información de carácter específico que tiene que ver con las actividades del gobierno de nuestro país, pues tenemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con líderes del sector privado y obreros en el tema del outsourcing, que prevé mejorar la iniciativa del Ejecutivo, por lo que pidió a los legisladores aplazar la discusión, aunque los dirigentes pues de la Cámara de Comercio y de los empresarios, la CONCAMIN negaron que haya ruptura empresarial y avalaron el anuncio. Coparmex, Canacintra y Consejo Nacional Agropecuario desconocieron todo pacto porque consideran que el proyecto del gobierno atenta contra la creación de empleos. La Secretaría del Trabajo informó que el documento se integra de 4 puntos, siendo el primero que las partes se comprometen a resolver el abuso de subcontratación y las empresas iniciarán el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley. El segundo punto es que el esquema de reparto de utilidades no ha quedado suficientemente definido. El tercero se refiere al plazo que pidieron las compañías para posponer hasta febrero de 2021 la discusión de la iniciativa. El cuarto pide que las empresas que manejan nóminas no realicen prácticas perjudiciales como dar de baja a los trabajadores de manera masiva en diciembre. Añade que el IMSS, Infonavit y el SAT harán un exhorto formal y de encontrarse irregularidades o delitos que se procederá de manera inmediata, de manera administrativa o penalmente. Y fíjate, Nayeli, un tema que llamó mucho la atención es una columna que publica el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que después de que el presidente presenta su informe, este 1 de diciembre, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, exhibió al menos 5 imprecisiones en el informe del propio presidente López Obrador con motivo de sus 2 años de gobierno. En su columna que publica en el Universal, aseguró que López Obrador miente en 5 aspectos. El primer punto dice que es falso que la economía de México se esté recuperando en forma de V. Ursúa aseguró que este repunte no se ha dado ni sucederá en economías más desarrolladas. La segunda es que es falso que México recupere los empleos que tenía antes de la pandemia en marzo de 2021. Ursúa consideró que el mejor de los escenarios, esos puestos de trabajo se recuperarán hasta principios del 2022.
al tiempo que dijo que el presidente deja de lado los empleos perdidos en el sector informal. La tercera mentira que señala Carlos Ursúa es que es falso que se haya ahorrado 1.300.000 millones de pesos en compras sin contratos en 2 años. Ursúa indicó que esto implicaría que el gobierno federal no tendría ni para pagar la luz y se hubiera cerrado varias secretarías. La cuarta dice que es falso que la 4T no ha endeudado al país. Ursúa señaló que en el 2020 el saldo de la deuda bruta del sector público federal verá un alza cercana a 1.500.000 millones de pesos. La quinta, que es falso que se haya fortalecido el ingreso de las mayorías. Ursúa citó a Coneval, que depende de la Secretaría de Bienestar, al señalar que el 46% de la población mexicana no contaba con un ingreso suficiente para la compra de una canasta básica durante el tercer trimestre del 2020. Y pues bueno, vamos a pasar a darles a conocer, compartir con ustedes temas que están relacionados pues con el quehacer del Poder Legislativo. Y este miércoles, pues en la Cámara de Senadores y de Diputados se aprobó la iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México, que incluye las disposiciones de leyes del Seguro Social y de los sistemas de ahorro para el retiro. Las comisiones de las AFORES serán topadas en 0.54%. Las cuotas para la seguridad social pasan de 6.5 a 15% del salario base de cotización. Aumenta la aportación del patrón de 5.15 a 13.88%. La aportación del trabajador queda en 1.13%. Se reducen las semanas de cotización de 1.250 que se venía pues requiriendo para poderse jubilar pues a 1,000 semanas. Aumenta también a 4.345 pesos el monto de la pensión mínima garantizada. Los cambios comenzarán entre 2023 y 2030. Los primeros en beneficiarse en estos cambios serían quienes actualmente tienen 750 semanas cotizadas. Y bueno, Nayeli, quiero decirte que esta iniciativa que ya fue aprobada justamente ha recibido el beneplácito de los trabajadores y desde luego los que posteriormente se estarán jubilando del 2023 al 2030. Pero no todas las iniciativas que se aprobaron esta semana tienen el beneplácito. También hubo una reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas extranjeras, con lo cual ahora el Banco Central estará obligado a comprar los excedentes que tengan los bancos. Esta modificación a la ley del Banco de México, señalan los expertos que primero vulnera la autonomía del Banco de México y la otra es que lo hace presa de que pueda recibir dólares procedentes de recursos de procedencia ilícita y que se preste al lavado de dinero. La reforma argumentan que expertos que se trata de captar las divisas que circulan en el país y que llegaron por vía de remesas o por turismo. Y esto evidentemente beneficia a nuestros paisanos que están enviando recursos hacia las comunidades, a sus familias que están en comunidades marginadas. Entonces hay observaciones que ponen en riesgo el Banco de México y el propio el director del Banco de México pues también hizo sus observaciones y en donde pide que se reflexione sobre estas reformas porque se podrían tener conflictos a nivel internacional, se podría perder la confianza de organismos internacionales en el Banco de México. También prácticamente vía fast track, el Senado de la República aprobó la iniciativa del presidente López Obrador para modificar la Ley de Seguridad Nacional que busca poner orden en la actuación de agentes extranjeros en México.
Sin embargo, pues expertos consultados refieren que se trata de un mensaje del gobierno mexicano pues a las actuaciones clandestinas que por décadas han realizado elementos de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, conocida por sus siglas en inglés, incluyendo la detención más bien del pues general Salvador Cienfuegos. No incluye nada que refuerce las leyes para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo y se enfoca en la regulación de la presencia y participación de agentes extranjeros en México. Además, pues señalan que es una iniciativa en respuesta a las presiones del ejército tras la detención pues, del general Salvador Cienfuegos, acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar relacionado con el narcotráfico. Sí, y los dos argumentos, tanto del senador Monreal, es en el sentido de que se acaban 70 años de intromisión arbitraria de los Estados Unidos a nuestro país, y la otra versión es que justamente el gobierno norteamericano ya puso el dedo en la llaga al señalar que se va a afectar la colaboración internacional en tema de la iniciativa Mérida, y esto evidentemente va a beneficiar a los narcotraficantes. Y bueno, y otros temas también relevantes en el ámbito del Poder Legislativo es que el relator especial sobre la independencia de los magistrados delegados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, recomendó al gobierno mexicano enmendar la plana en materia de reforma al Poder Judicial que se avaló apenas el mes pasado, en respuesta a una relatoría de hechos que le envió el senador Germán Martínez Cázares, que es de Morena, al relator especial. Este respondió que México debe llevar a cabo una gran discusión nacional sobre el tema antes de avanzar con la legislación. Pues el senador pues acusa presiones de parte de la oficina del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, para frenar los ejercicios del Parlamento abierto y cualquier cambio al documento que se presentó desde la Presidencia de la República, de tal manera de que este tema también tendrá más repercusiones en el próximo año. Y el jueves, la Cámara de Diputados aprobó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que va a contener nombre, domicilio y datos biométricos de los titulares de los cerca de 120,000 millones de cuentas existentes. La iniciativa aprobada tiene una similitud con la propuesta en 2009 para crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil RENAUT, que buscaba pues combatir la delincuencia, pero que por su ineficacia fue derogada en 2012. El tema grave es que por el Estado ha probado ser un muy pobre la salvaguarda de la base de datos y un registro de datos biométricos custodiado por el Estado, pues es la forma más fácil de darle las llaves de todos tus accesos bancarios a un potencial hacker. Pues esto lo señaló Manuel Rivera, especialista en ciberseguridad. Y bueno, en el último tema que abordamos de temas legislativos, para los que ya estaban esperando la aprobación definitiva del uso lúdico de la marihuana, pues debo decirles que tenían hasta el 15 de diciembre para efecto de que los diputados la aprobaran. Sin embargo, la Suprema Corte les dio otro plazo que prolonga el proceso hasta el 30 de abril del 2021, así es que hay que esperar un buen rato para los fumadores de este producto. Pues bueno, también pues hacemos una breve pausa para mandarles un saludo a nuestro patrocinador oficial de este espacio, de este semanario, a la empresa guajuapeña Agua Purificada Inmaculada. Y bueno, Nayeli, en temas de gobiernos de los estados, es importante destacar que así como se hacen evaluaciones sobre los avances contra la corrupción a nivel del gobierno federal, también hay estudios sobre la corrupción en el ámbito de los gobiernos estatales. Y precisamente en el Día Internacional contra la Corrupción, que fue el pasado miércoles 9 de diciembre, el INEGI presentó cifras hasta 2018 con información sobre la conformación de los órganos
del sistema anticorrupción y disponibilidad de planes y programas anticorrupción por entidad federativa. En ese momento, según el documento, Chiapas no contaba con el comité coordinador, el consejo o comité de participación ciudadana y la secretaría técnica del sistema estatal anticorrupción. Sin embargo, a 2 años, estas 3 ya se encuentran instaladas, pero a nivel municipal, Chiapas se encuentra entre los estados con mayor porcentaje de municipios que no cuentan con un plan o programa municipal anticorrupción. Su porcentaje, 77.2, supera a Campeche, que tiene el 63.9, a Puebla, que tiene el 69.6, o Nuevo León, 68.6%. Y respecto a cumplimiento, la entidad con sus 12.2 se encuentra en el 5º lugar con el peor porcentaje, o solo supera a la Ciudad de México con 6.3, Nayarit 5, Oaxaca 3.9 y Tabasco 0%. Y pues bueno, llegamos a este apartado de temas relacionados a la política y el tema electoral que estamos ya viviendo este proceso rumbo al 2021. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió aplazar la discusión de los criterios avalados por el Instituto Nacional Electoral, donde se obliga a todos los partidos políticos a postular solamente mujeres candidatas para contender por 7 de las 15 gubernaturas que se disputarán en las elecciones de junio del próximo año. Los magistrados optaron por tomar esta decisión sin nombrar los motivos. El proyecto se encuentra a cargo de la magistrada Yanine Otolora, quien pretende avalar la decisión del INE acerca de la paridad de género en las entidades federativas. Y bueno, la semana pasada comentábamos con ustedes el tema de la reelección de los diputados federales. En esa ocasión comentábamos que en el seno de la Cámara de Diputados tuvieron una sesión donde le pedían al Instituto Nacional Electoral que no se metiera a tratar de legislar o regular aquello que no le competía, que era definir el esquema por el cual tendría que funcionar la reelección. Y ellos mismos, los propios diputados, aprobaron que no renunciarían, seguirían recibiendo los recursos de su dieta, los apoyos parlamentarios y los boletos de avión que les otorgan en la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente, en una sesión del Instituto Nacional Electoral, finalmente prevaleció el criterio de los diputados. Los propios consejeros por mayoría decidieron que los diputados no tienen que renunciar al cargo 60 días antes de la contienda electoral, como se establecía en la normatividad para otro tipo de cargos de elección popular. No renuncian al cargo, van a recibir su sueldo de 70,000 pesos, van a recibir los 125,000 pesos que tienen como apoyo legislativo, el transporte aéreo, y bueno, lo que le preocupa al presidente del Instituto Nacional Electoral y que lo que debe preocuparnos a todos es que se rompe con el criterio de la equidad en la elección, y esto evidentemente pone en desventaja a quienes pretendan competir en una elección donde están planteando como candidatos, y quienes aquellos diputados que pretendan reelegirse, que la línea que les dieron es que todos intenten su reelección, de tal manera pues de que no va a haber una equidad y llevan la delantera quienes han estado ya legislando. Pero en contraparte, los expertos dicen que esa parte, esa función que han venido desempeñando, pues ahora va a ser evaluada, y en esa evaluación seguramente van a salir muy mal quienes pretendan reelegirse. Pues veremos cómo queda el término de la equidad en la contienda. El viernes 4 de diciembre, pues la Comisión de Quejas del INE impuso medidas cautelares al presidente Andrés Manuel López Obrador tras quejas de funcionarios, así como del PAN y PRD, sobre lo dicho en las elecciones por el mandatario. En ese momento, la comisión ordenó pues que el mandatario
a nivel nacional, pues se reservara emitir expresiones o declaraciones relacionadas al proceso mencionado, así como usar sus medios y espacios de comunicación oficial para ello. Por su parte, pues el presidente, durante la conferencia matutina del lunes 7 de diciembre, consideró poco justo que le quiten su libertad de expresión, argumentando que no miente con sus declaraciones. La Consejería Jurídica del presidente, Andrés Manuel López Obrador, impugnó la orden del Instituto Nacional Electoral que lo imposibilita a declarar sobre el proceso electoral que terminará con las elecciones en 2021. El documento fue presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, argumentando un análisis subjetivo de la Comisión de Quejas con resultados que no tienen certeza de suceder. El Instituto Nacional Electoral, ante el intervencionismo del presidente, pues en el proceso electoral aplicará lo que establece la Constitución y las leyes, aseveró el consejero electoral Jaime Rivera Velázquez. Y bueno, los partidos políticos pues están muy activos ya en conformar las alianzas, las coaliciones, y ya habíamos dado a conocer pues la coalición que ya se logró, finalmente se pusieron de acuerdo los partidos PRI, PAN, PRD para ir de manera conjunta. Sin embargo, estaba todavía en duda qué pasaría con México Libre, el partido que está intentando Margarita Zavala que se pudiera reconocer para el próximo proceso electoral. Bueno, finalmente entraron en comunicación con los liderazgos de Acción Nacional. Evidentemente, pues no es fácil tener un reencuentro cuando hubo muchos agravios entre Acción Nacional y la propia Margarita, y sobre todo con Felipe Calderón. Finalmente, México Libre puso como condición 11 puntos de vista que tienen ellos para efecto de que se pudieran incorporar a Acción Nacional con candidatos propios, y pues Marcos Cortés les contestó que esta lucha es por México y que en este momento no aceptan ninguna condición, de tal manera que si se llegan a coaligar o si llegan a una alianza o a una suma PAN México Libre, tendrá que ser sin ninguna condición. Y el líder del partido Acción Nacional pues señala que la coalición electoral que formalizan junto al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática para la Cámara de Diputados busca tener están buscando justamente más bien la construcción del país. En conferencia virtual, Cortés dijo que tienen la tranquilidad constitucional tras haber consultado al Consejo Nacional, a gobernadores, líderes, estructuras estatales y militancia. Adelantó que todos los candidatos que busquen encabezar la alianza opositora tendrán que contar con solvencia moral, buena fama pública y firmar un compromiso de cara a la nación. Que sea una agenda puntual y con compromisos con todos los mexicanos, pero particularmente con todos los necesitados. Y pasemos ahora a ver el tema de los derechos humanos, que es un tema también fundamental para el Estado mexicano. Y evidentemente una recomendación o una observación de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, mejor conocida como la Corte de la Haya, pues siempre causa revuelo. Y en esta ocasión, la Corte Internacional informó que inició una investigación contra exgobernadores de Tamaulipas, de manera particular, Tomás Yarrington Rubalcaba y Eugenio Hernández Flores, por delitos de lesa humanidad en su modalidad de desaparición forzada. Hay un tercer gobernador tamaulipeco involucrado, pero este no se dio a conocer su identidad. Y bueno, la noticia la dio a conocer el activista Giovanni Barrios Moreno, presidente de la organización Justicia Tamaulipas, quien presentó la denuncia desde agosto del 2018 y finalmente obtuvo una respuesta, la cual describió como histórica y señala que cuentan con 450 documentos de respaldo para autorizar las investigaciones y que este logro se atribuye a que otros países han iniciado investigaciones sobre este caso particular en el estado de Tamaulipas.
Y bueno, la Corte Internacional de Justicia solicitará a México comprobar que se han tomado acciones para perseguir delitos de lesa humanidad, puesto que las 252.538 muertes violentas ocurridas en el país han sido descritas por la ONU como cifras de un país en guerra, sin presentar hasta el momento ante la justicia a ningún funcionario mexicano por estos delitos. Y el INEGI pues revela que 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos de protección de derechos humanos del país recibieron 140.486 solicitudes de queja. Lo grave es que 5.551 fueron detenciones arbitrarias, 5.012 tratos crueles inhumanos, 2.143 hechos de tortura y 281 por desaparición forzada. Por lo visto, poco se puede presumir del avance en el terreno de los derechos humanos en México. Y ahora veamos el los temas más bien de posible corrupción que hemos venido documentando semana tras semana y cada vez se incorporan más y nuevos elementos. Ya se había prácticamente avanzado mucho en el tema de Odebrecht, en el tema Lozoya, en el tema Peña Nieto, etcétera, con todos los involucrados. Pero bueno, resulta que ahora el Departamento de Justicia de los Estados Unidos exhibió nuevos sobornos que empresas privadas pagaron a funcionarios de Pemex para obtener contratos millonarios, tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el actual de Andrés Manuel López Obrador. En 2018, dice el Departamento de Justicia, Vitol, que es una empresa norteamericana, pagó sobornos a un funcionario de una filial de Pemex para recibir información interna confidencial para obtener un contrato. Para pagar el soborno, Vitol usó a 2 entidades mexicanas que ejecutaron contratos ficticios de consultoría con empresas de papel controlada por el intermediario. Uno, un ciudadano de la isla Curazao, dice el documento de la Fiscalía. Luego, las empresas de papel emitieron facturas falsas que justifican los pagos y el intermediario envió fondos para el funcionario mexicano, no identificado hasta ahora. En 2018, Vitol fue finalista en una licitación de Pemex para abastecer 720,000 toneladas de etano líquido en Pajaritos en el periodo 2018-2020 para la planta de etileno de Cangrejera y Morelos. Originalmente el contrato de 231 millones de dólares había sido ganado por la holandesa Savic, mientras Vitol cotizó en 237 millones. Sin embargo, cuando se puso el contrato el 17 de julio de 2018, Pemex reportó que ahora habían 2 ganadores, Savic y Vitol. El testigo social del concurso, Luis Urrutia, dijo en su nombre que no se le permitió estar en la firma del contrato, lo que impidió dar fe de su legalidad. En su informe 2019, la Auditoría Superior de la Federación dijo que Vitol cobró 6,388 pesos por tonelada de etano, muy superior a los 2,727 pesos de Pemex que cobraba a Etileno 21, la planta de Braskem y Deza. De tal manera que ya tenemos un nuevo Odebrecht en México. Y bueno, en más, también salió a la luz que el gobierno federal ha pagado 185 millones de pesos a una empresa de outsourcing por el servicio de limpieza, pese a que el presidente, pues Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que este tipo de contratación es explotación laboral. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que la subcontratación fue por al menos 1,500 trabajadores a través de decorado y supervisión. Compañía que tiene denuncias por no dar prestaciones y que tiene su domicilio fiscal en un mini departamento de Ixtacalco, donde no los conocen. Entre 2019 y 2020,
de Corao ha recibido 23 contratos del Servicio de Administración Tributaria del SAT, del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de las Secretarías de Turismo, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes. Uno de esos contratos lo asignó la Presidencia de la República para la limpieza del Palacio Nacional. En el contrato firmado el 3 de marzo de 2020 por la Presidencia de la República, esta aceptó que dicha empresa pagara sueldos de 123 pesos diarios a los trabajadores de limpieza de Palacio Nacional, salario mínimo, además de deslindarse de cualquier vínculo laboral con los afanadores. 4 días antes de darse el fallo a favor de esta empresa, pues que había enviado su cotización a la Secretaría Particular del Presidente, que está a cargo de Alejandro Esquer Verdugo. Y bueno, Nayeli, ¿te acuerdas que el viernes pasado dimos a conocer la investigación que hizo Latino sobre el tema de la prima del presidente, de Felipa Obrador, que había sido beneficiaria de contratos por parte de Pemex? El mismo día, el mismo viernes, la propia prima del presidente, Felipe Obrador, dijo: el lunes el presidente va a dar un informe sobre este asunto. Finalmente, el presidente pidió que se investigara sobre este tema en particular y le dio instrucciones a Octavio Romero, el director de Pemex, que comentara sobre este tema y pues da a conocer que, pese a dar a conocer algunas irregularidades en los procesos de adjudicación de este caso, Pemex acusó que algunas notas periodistas que dan cuenta de estos contratos responden a una clara intención de dañar la reputación del gobierno, desde avances significativos y magnificados escándalos. Y pues la propia prima del presidente en su cuenta de Twitter dice: me acusan de robar 365 millones de pesos, es menos de 1 millón al día. Hay corruptos que han y están robando más que eso y me quieren linchar solo porque soy pariente, porque el presidente es mi primo. Esto así lo señala. Y el propio presidente salió a dar en su mañanera Pemex se dio cuenta o hubo omisiones. Así es como respondió López Obrador tras darse a conocer que su prima hermana, Felipa Obrador, obtuvo contratos por 365 millones de pesos para su empresa. Petróleos Mexicanos detalló que el Litorial Laboratorios ha sido contratista de la institución desde el sexenio pasado y en la actual administración participó en 4 licitaciones, de las cuales le otorgaron 2. Reconoció que hubo omisiones, pues al percatarse de que aparecía el nombre de un familiar, el presidente debió informarse como un dato sensible. Por el momento ya fueron rescindidos los contratos y se llevará a cabo una investigación para dictaminar consecuencias por no acatar la orden de López Obrador. No habrá encubrimiento, pues el sello de este gobierno es la honestidad, resaltó la institución. Cuando el director de Pemex me informa, pues lo que le digo es que se actúe de conformidad con la ley, porque no somos iguales, pues, aunque se trate de familiares, no va a haber corrupción, no va a haber influyentismo. Cuando me lo plantean, respondo de que no, y eso pues me da tranquilidad de conciencia, porque pues no soy corrupto. Bueno, estos fueron la respuesta del presidente a este tema, que causó mucho cuestionamientos, y sobre todo que siguen prevaleciendo los cuestionamientos porque, bueno, se informa de Pemex, pero falta los contratos, que se aclare el tema de los contratos del Instituto Mexicano del Petróleo, del ISSSTE y del IMSS, que no han salido a aclarar lo que corresponde a los contratos asignados a la prima del presidente. Y en los últimos años, México ha implementado y reforzado sus acciones para erradicar la corrupción. No obstante, el impacto de este delito en los bolsillos de la ciudadanía
pues aumentó 68% en 3 años. Indican datos del INEGI dados a conocer en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el monto pagado en 2019 por las personas mayores de 18 años que fueron víctimas de esta práctica al realizar pagos en trámites o solicitudes de servicios públicos, pues ascendió a 12.770 millones de pesos. Esto es en promedio 3.822 pesos por afectado, cuando en 2017 dicha cifra fue de 2.200 pesos. Además, entre 2013 y 2019 la cifra de víctimas de corrupción aumentó de 12 a 16 por cada 100 habitantes. En 2019, el monto por los actos de corrupción que experimentaron las personas mayores de 18 años al realizar pagos, trámites o solicitudes de estos servicios públicos y otros actos con autoridades, pues ascendió a 12.770 millones de pesos. Y bueno, en otro tema igual de actos de posible corrupción, la semana pasada les decíamos que íbamos a dar a conocer una información de una investigación que estaba haciendo MX, que detecta que el gobierno del presidente López Obrador ha comprado bienes o servicios por más de 280 millones de pesos a 18 proveedores que aparecen en lista de empresas fantasma elaborada por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Una revisión de los contratos gubernamentales otorgados entre 2019 y 2020 revela una veintena de dependencias federales, entre las que se encuentran el IMSS, el ISSSTE, la SCT, la Fiscalía General de la República, que ha beneficiado a empresas que en el pasado realizaron operaciones simuladas o inexistentes. Y solamente estamos señalando en esta ocasión un ejemplo de lo que señala esta investigación de MX. Movimientos Terrestres Mexa recibió del IMSS Oaxaca la adjudicación directa de un contrato de 13.581.000 pesos para el traslado de pacientes, a pesar de que desde agosto de 2019 está en la lista de empresas que realizaron operaciones simuladas. También en Oaxaca la SCT otorgó contratos a Caminos Terrestres y renta de equipo de norte por 8.028.000 pesos y a Edificaciones Jalaquén por 3.181.000 pesos, ambas reportadas y enlistadas oficialmente como empresas que realizan operaciones simuladas. Los invitamos a que vean estas investigaciones especiales de MX para que conozcan ustedes a profundidad todo el detalle de esta veintena de dependencias que están contratando con empresas fantasma y todo lo que implica en términos de recursos económicos y en términos de personas involucradas. Y bueno, pues ya pasados casi 3 meses de que se realizó la rifa del avión presidencial, pues el pasado 16 de septiembre, en las cuentas de la Lotería Nacional, pues se desaparecieron ingresos por venta de cachitos por 519.223.500 pesos. De acuerdo con las cifras difundidas en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos son los resultados que tuvimos. Se vendieron 4.685.800 cachitos, que representan el 78.09%. La venta fue de 2.340. Entonces, director de la Lotería Nacional, en la conferencia matutina del 17 de septiembre. Hoy, a 86 días que se realizó el sorteo, la nueva directora de la Lotería Nacional pues da otro informe. Se vendieron 3.647.353 billetes a 500 pesos cada uno, lo que nos dio como resultado 1.823.676.500 pesos, dijo Margarita González Arabia.
Hoy se reportó que se vendieron 1.038.447 cachitos menos. A 500 pesos cada uno son 519.222.500 pesos menos de ingreso por venta. Y hoy sigue sin venderse el avión, se sigue pagando mantenimiento y arrendamiento, y la ganancia del sorteo fue de solo 264.131.650 pesos, que ya se entregaron al INAVI, muy lejos de los 4.000 millones esperados hace 86 días. Esperemos que ahora sí se use para la distribución de todo lo que es las vacunas a nivel nacional. Y bueno, ahora entremos al tema de las organizaciones sociales, y una organización que siempre ha tenido mucha movilización, mucho activismo, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes se reunieron en esta semana con el presidente López Obrador y finalmente llegaron a acuerdos y a fechas para que se cumplan estos acuerdos. De entrada, se les van a otorgar los 240 millones de pesos para el pago de bonos a 28,000 maestros para el estado de Michoacán, con quienes se tiene un adeudo desde el 2019 y 2020. Y bueno, en otro tema, señalan los propios dirigentes de la coordinadora que el presidente de la República les propuso que el próximo 21 de este mes, en Palacio Nacional, se realice un homenaje al magisterio disidente, donde se reconocerá a todas las expresiones que han luchado por más de 40 años contra el régimen neoliberal. Agregó el líder de la coordinadora que el presidente López Obrador se comprometió a emitir un decreto para cancelar la aplicación de la Ley General del Sistema para la carrera de los maestros y las maestras. Y se va a dar un apoyo, fíjense ustedes, se va a dar un apoyo a todos los compañeros, refiriéndose a los compañeros maestros que sufrieron cárcel, o a las familias de los docentes que lamentablemente perdieron la vida en esta lucha contra la reforma educativa. También resulta que campesinos y ejidatarios del oriente de Morelos se declararon en alerta máxima tras el reinicio de pruebas de funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca y la conclusión de las obras del acueducto que forman parte del proyecto integral Morelos. El PIM, que consta de una planta de ciclo combinado ubicada como termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto que cruza por Tlaxcala, pasa por Puebla y llega a Morelos, es el proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende poner en marcha antes de que concluya el año para producir energía eléctrica y dotar de gas natural a la industria asentada en la entidad. Los campesinos opositores al proyecto integral Morelos denunciaron que son víctimas de acoso e intimidación por elementos de la Guardia Nacional, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de los ocupantes de un helicóptero que sobrevuela las oficinas de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, donde se plantaron desde el lunes pasado. Y lo grave de este asunto, Nayeli, es que los propios campesinos y ejidatarios señalan que hay amparos interpuestos, hay suspensiones que han otorgado estos jueces federales, y sin embargo, a pesar de eso, continúan las obras y ya están haciendo las pruebas para entrar en marcha. Y bueno, ojalá no pase esto mismo con el Tren Maya, porque si ustedes recuerdan, les dimos a conocer hace ya varias semanas que justamente comunidades mayas habían interpuesto amparos para la suspensión de la obra del Tren Maya, y quien los asesora es el CEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y ellos informaron que con la suspensión obtenida en días pasados por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Yucatán y Campeche, no se podrá ejecutar obras en el tramo que va de Escárcega a Calquiní. Con esta resolución, dice Senda, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo
para poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, lo cual constituye un beneficio para la sociedad en general. Y por su parte, Fonatur dice que la obra continúa porque ellos no han sido notificados de esta resolución judicial. Y en temas de seguridad, pues tenemos que un 92.4% de los delitos ocurridos en 2019 no fueron denunciados, o bien la autoridad no inició una carpeta de investigación, revela la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública de este año 2020, dada a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo, esto lo señalaron el 36.3%, o por desconfianza, que representa un 15% de los señalamientos. La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más es en las entidades federativas en marzo de 2020, se ubicó en un 78.6%, según apunta este análisis. Los estados con mayor cifra negra son Guerrero con un 96.1%, Oaxaca el 95.2% y Michoacán el 95%. Se calcula que en 2019 el costo total de la consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares presentó un monto de 282.1 millones de pesos, es decir, 1.53% del Producto Interno Bruto. Esto equivale a un promedio de 6.931 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. Otros datos relevantes que apunta pues esta investigación, estos datos dados a conocer, son que en 2019 el 29.2% de los hogares del país con al menos un integrante víctima del delito. A nivel nacional, el 68.2% de la población de 18 años y más, pues considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día, seguido del desempleo con el 36.4% y la salud con 36.2%. El 77.3% de la población considera que la policía de tránsito es la autoridad más corrupta. Y bueno, Nayeli, ahora las empresas que van a estar bajo observación de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la propia Fiscalía General de la República son aquellas empresas que se dedican al traslado de paquetería, porque resulta que el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ustedes saben perfectamente que es una de las organizaciones criminales más grandes de México, resulta que esta organización utilizó plataformas de comercio electrónico para adquirir armamento y equipo táctico en Estados Unidos. Según una investigación del FBI y la DEA, el cártel habría usado la plataforma eBay con pagos de PayPal entre 2018 y 2019 para adquirir equipo que le fue entregado por paquetería. El informe de inteligencia citado por Milenio destaca que la agente especial del FBI, Mari Lassis, detectó al menos 300 transacciones con las que el cártel adquirió armamento con este método para introducirlo en México por mensajería. A través de estas operaciones de comercio electrónico, los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación lograron acceder a partes para armar lanzagranadas, rifles y fusiles de asalto. También hay indicios de que el cártel habría comprado celulares antirrastreo, miras holográficas para rifles, lentes de visión nocturna, miras láser, chalecos antibalas, accesorios para lanzagranadas, así como detectores de cámaras y micrófonos ocultos. De acuerdo con la investigación de las agencias estadounidenses, los hermanos Ismael y Carlos Almada Castrillo eran los encargados de enviar la paquetería a nuestro país.
Y cerramos esta sección pues con esta nota. Un total de 3.108 menores de edad han muerto a causa de la violencia en México entre 2018 y 2020. Y 3.000 más fueron reportados como desaparecidos en este mismo periodo. Así lo reconoció este jueves la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración con motivo del informe del segundo año de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. El titular de la dependencia, Alejandro Encinas, destacó que la cifra mencionada, al menos 1.161 menores murieron a causa de la violencia generada por la delincuencia organizada. De acuerdo con las cifras oficiales, en el mismo periodo desaparecieron al menos 3.297 menores, de los cuales 57% son niños y 43% niñas. Estas desapariciones de menores se atribuyen en su mayoría a delitos de explotación sexual, adopción ilegal y esclavitud por la delincuencia organizada para trabajos forzados, detalla la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien pues también destaca el rango de edad más susceptible a desapariciones, que es de los 15 a los 17 años. Sí, un tema por demás muy, muy delicado. Y pues bueno, también llegamos al apartado que le dedicamos al estado de Puebla y damos a conocer esta información. Sí, pues bueno, Nayeli, el estado de Puebla sigue el tema del coronavirus en semáforo naranja. Ya sus números ascienden a 43.970 personas afectadas por la pandemia y se está hablando de 5.526 defunciones y la tasa de letalidad es 12.56%. Si la comparamos con la tasa de letalidad que existe a nivel mundial, que es el 2.3%, pues evidentemente Puebla está muy lejos de alcanzar esa tasa de letalidad. Para presidentas y presidentes municipales, gobernar es una vacilada. De esta forma, el gobernador Miguel Barbosa Huerta criticó que mientras algunas autoridades municipales están pensando en reelegirse, no han podido implementar estrategias eficientes para controlar el número de contagios de COVID-19, especialmente en la capital, donde la incidencia de contagios es del 69%. En la conferencia de prensa mañanera del gobernador, lamentó la falta de disciplina social y la falta de resultados en la capital poblana para atender la emergencia sanitaria. Criticó la ausencia de las autoridades municipales para enfrentar este problema de salud pública, pues ya en días pasados hizo referencia al foco rojo que presenta la aglomeración en el centro histórico, producto de los comercios ambulantes. Y Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias, dijo que los cierres por COVID-19 ha provocado que el 40% de franquicias en Puebla cierren los negocios entre abril y finales de noviembre, debido a que los propietarios no resistieron más la falta de ingresos durante la emergencia sanitaria. Reiteró que también está muy afectado el sector hotelero, ya que hay cerca de 40 hoteles de franquicias en la ciudad de Puebla que están quebrados y que representan el 15% del sector. Lo mismo que en el rubro de gasolinera, el rubro gasolinero, donde hay avisos de emplazamiento de cierre de 50 gasolineras, la mayoría en la figura de franquicias y que operan en números rojos por bajas ventas de combustible. Y de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de victimización de empresas que el INEGI presentó, pues el 88.7% de las unidades económicas percibe a la entidad poblana como insegura. La encuesta reveló que un total de 109.812 unidades económicas fueron víctimas de algún delito a lo largo del año 2019. Cifra que representó pues el 34.5% de los 318.580 establecimientos de industria, comercio y servicios radicados en el estado. Y en otras cifras que da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, entre 2013 y 2019,
La cifra de víctimas de corrupción en Puebla pasó de 11% a 17% por cada 100,000 habitantes, ubicándose como el 10º estado del país que refleja una mayor prevalencia en esta práctica. Los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción a nivel nacional son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, hacer gestiones relacionadas con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público, mientras que el porcentaje de empresas víctimas de corrupción aumentó 1.8% entre 2013 y 2017. Y otros datos que también pues, son sensibles y lamentables es la tasa de trabajo infantil para Puebla, pues es la segunda más alta en el país, solo detrás de Oaxaca, con 21.5% y similar a la de Chiapas con 18.3%, lo cual involucra a menores que no están permitidas por la ley, que ponen en riesgo su salud o bien afectan el desarrollo físico de los niños, niñas y adolescentes entre los 5 a 17 años. Y bueno, ya el Instituto Electoral de Puebla ya definió los montos que se van a destinar a los partidos políticos, 13 partidos que hay en Puebla, más los candidatos independientes que logren su registro, y la suma que se va a invertir son 347.112.000 pesos de recursos públicos para gastar en 2021. El monto es 5.1% menos que los 365 millones del 2019, cuando hubo una elección extraordinaria para la gubernatura del estado. Y en conferencia de prensa presencial, Genoveva Huerta Villegas, Néstor Camarillo Medina y Carlos Martínez Amador anunciaron la instalación de la mesa de trabajo para dialogar y formalizar una alianza electoral PAN-PRI-PRD con miras a la próxima contienda. Afirmaron que el frente opositor podrá ganar el 6 de junio, al señalar que pues la sociedad está cansada de los gobiernos de Morena. Sin embargo, prefirieron no adelantar nombres de posibles candidatos o candidatas en el caso de la alcaldía de Puebla, como Eduardo Rivera Pérez o Fernando Manzanilla Prieto, dado que este último es un diputado federal por Encuentro Solidario y no ha habido acercamientos. Y los colectivos feministas siguen en la sede del Congreso del Estado, que iniciaron el 24 de noviembre, hubo una mesa de diálogo y esperan una nueva reunión el 14 de diciembre. Antonio Valente Martínez, fuente a quien el gobierno estatal identifica como el Toñín y le atribuye encabezar a ladrones de combustible llamados guachicoleros en la región conocida como el Triángulo Rojo, que abarca 13 municipios del centro de la entidad poblana, entre ellos Acatzingo, Cholac y Amozoc, repartió cientos de paquetes de hortalizas en esa capital. Y bueno, Nayeli, ahora entremos al tema de Oaxaca con la información relacionada con COVID-19. Y justamente los datos se revela que hay 25.819 casos desde que inició la pandemia hasta el día de ayer, casos positivos, y 2.003 muertes. La tasa de letalidad es de 7.76% y continuará en semáforo amarillo hasta el 20 de diciembre. Y pues bueno, como ya se daba a conocer en actos de posible corrupción, se señala que se encuentra inmerso el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues resulta que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, agremiados al Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Estado aquí en Oaxaca, pues denuncian violaciones al contrato colectivo de trabajo y al reglamento para la calificación y selección de puestos de confianza. Asimismo, los trabajadores pues acusan de nepotismo, corrupción y abuso de poder en diversas áreas de la institución en el estado de Oaxaca, así como el desvío de sus cuotas sindicales que se les descuentan de nómina y que pues el sindicato no está recibiendo. Y en una investigación realizada por 3 alumnos y un profesor de la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad de Anáhuac, Oaxaca, confirma que las bacterias que causan las infecciones urinarias en varones adultos son más resistentes a los antibióticos.
Esta investigación fue galardonada en el 17º Concurso Nacional de Trabajos de Investigación en Salud de la tercera Jornada Nacional de Investigación en Salud realizado en Durango del 2020. Y con la aprobación de las 2/3 partes, el Pleno del Senado acordó designar a Heriberto Jiménez Vázquez como nuevo integrante del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. Jiménez Vázquez está fuertemente vinculado al Partido Revolucionario Institucional y la actual administración de Alejandro Murat Hinojosa, de quien incluso fue su delegado de gobierno en el distrito de Tlaxiaco y posteriormente colaborador en la oficina de la gubernatura. Y bueno, y en Oaxaca no todos los líderes de los partidos políticos la tienen fácil, pues resulta que ahora exigen la salida del dirigente estatal José Estefan, hijo del priista José Antonio Estefan Garfias, a quien acusan de ratero y de no pagar adeudos pendientes con colonos de la zona norte de la capital. Por ello, unos 50 militantes de ese partido político cerraron temporalmente la avenida Hidalgo de la capital y pintarrajearon la sede del partido, que también es oficina del senador Raúl Bolaños Cacho Cue. Por otra parte, dialogaron con un representante del Partido Verde en el interior del edificio, pero este se negó a comunicar vía telefónica con el dirigente José Estefan. Ante ello, vandalizaron las oficinas del partido y anunciaron que incrementarán sus protestas. Y lamentable las noticias que continúan, pues resulta que en la víspera de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca, fueron masacradas 5 personas, 3 de ellas mujeres integrantes de una familia de la etnia triqui. De acuerdo con los primeros informes, el asesinato múltiple por disparos de arma de fuego ocurrió al mediodía pues, del jueves en el hoy paraje Barranca Amarga de la comunidad de Rastrojo Copala, Santiago Juxtlahuaca, donde fue localizada una camioneta color gris marca Nissan. Se informó preliminarmente que son militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui MUL, que pues esa organización pues previó y anunció movilizarse para exigir el esclarecimiento de los hechos. Y bueno, Nayeli, con estos 5 fallecimientos, ya suman en menos de 3 semanas, ya suman 8, de tal manera de que está muy violenta la zona triqui y algo tiene que hacer el gobierno estatal. Y en otra nota muy lamentable, pero que, bueno, finalmente concluye las investigaciones, que tras 2 años de búsqueda, este 11 de diciembre, fue localizada sin vida Jocelyn Alejandra Vargas Ortiz, psicóloga desaparecida el 28 de agosto del 2018 en Guajuapan de León. En 2018, Jocelyn Alejandra tenía 24 años, había salido de su casa por un rato, pero no regresó. Estaba a punto de graduarse como licenciada en psicología. El pasado 23 de septiembre, las autoridades informaron a los padres de Jocelyn sobre la captura del presunto responsable de su desaparición, identificado como Daniel T.S., quien fue vinculado a proceso. Tras realizar las pruebas correspondientes para confirmar su identidad, la Fiscalía Estatal entregó ayer los restos de la joven a su familia. Sin embargo, continúa la exigencia social de justicia para Jocelyn y las mujeres que han sido asesinadas en la entidad, que suman 984 desapariciones de mujeres durante la actual administración estatal, en el periodo del 1 de diciembre de 2016 al 12 de noviembre de 2020, según registros del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Y el titular de la Fiscalía General, Rubén Vasconcelos Méndez, comparecerá el próximo miércoles 16 de diciembre ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Además de los casos de feminicidios, el abogado del Estado deberá informar respecto al caso de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, asesinada el 2 de junio de 2018 en el municipio de Juchitán de Zaragoza. El edil de Tlaxiaco fue detenido por no cumplir con los mandatos de una resolución del Tribunal Estatal Electoral y cumplió sus 12 horas de arresto por el desacato
a este mandato que ordena el pago de dietas a exregidores. El presidente municipal informó que pagará las dietas de los exregidores en abonos debido a que el ayuntamiento no tiene solvencia en estos momentos para cubrir el monto total. Y pues en más información, un grupo de pobladores que está de acuerdo con las obras que realiza el gobierno del estado para dotar de agua potable a San Pedro y San Pablo Ayutla, denunció que Adelfo Regino Montes asusa el conflicto y la violencia en dicha comunidad mije. Lo anterior, pues a través de un reducido grupo de ciudadanos que maneja Yasnaya Aguilar y Joaquín Galván, quienes se ostentan como líderes espirituales y guías morales de la comunidad por encima de las autoridades. Señalaron que la propia presidencia municipal de Ayutla está de acuerdo con los trabajos que se realizan a través de la Comisión Estatal del Agua para tener agua potable y acabar con este rezago de hace 3 años, pues lamentable que se señale pues al director del INPI en nuestro estado dentro de estos conflictos. Y que no ha sido la primera vez, reiteradamente lo señalan como incitador a la violencia en esa zona de la región Mije. Y bueno, finalizamos con la nota de los acontecimientos de esta semana en Guajuapan, donde alumnos de la Escuela Normal Experimental Guajuapan realizaron una marcha y protesta a las afueras del Palacio Municipal para exigirle al ayuntamiento una mesa de diálogo a fin de evitar se sigan invadiendo los terrenos propiedad de esa institución, ubicados a un costado del Lienzo Charro, donde se construye la Plaza General Antonio de León. Y cabe aclarar que no solamente pretendieron o invadieron este terreno, sino pretendieron invadir otros terrenos de particulares a quien desde luego empezaron a hostigarlos para efecto de que les cedieran estos terrenos. Pues los alumnos de la Escuela Normal Experimental Guajuapan dijeron que al no tener acuerdos y estar invadido un aproximado de 1 hectárea por parte del ayuntamiento en la obra del Lienzo Charro, no están dispuestos a permitir dicha obra y se reservan sus acciones de presión. Pues de esta manera concluimos, no sin antes queremos presentarles este video, sobre todo pues para seguir haciendo reflexión y conciencia sobre el cuidado y reforzar las medidas para pues evitar la propagación del COVID-19 y sobre todo en este mes, en estas fechas que inician, pues que normalmente en otros tiempos pues son de reuniones familiares. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts realizaron un modelo matemático que evalúa el riesgo de contagio por aerosoles en una cena con 10 asistentes en un lugar de 20 metros cuadrados, de menos o de un poquito más. En ese lugar, cuando empieza la cena, llega una persona infectada, una. Hay 4 escenarios y en todos hay riesgo. El primero es el más seguro. Con el lugar ventilado y todos usando cubrebocas en la medida de lo posible, la probabilidad de contagio llega hasta la hora con 11 minutos. El segundo baja a solo 14 minutos. Esto quiere decir cuando nadie lleva tapabocas. Ojo, porque esto también es muy probable. Todos llegamos con nuestra familia, con nuestros amigos y nos creemos inmunes y nos quitamos el cubrebocas también para poder tomar, para poder comer. Esto es cuando hablamos sin gritar y cuando la habitación está bien ventilada. Pero son 14 minutos. Y el tercero es cuando las ventanas están cerradas, cuando nadie eleva la voz y ninguno lleva mascarillas. Ahí el riesgo es empieza a los 12 minutos. Y el cuarto escenario es el peor, porque nadie lleva cubreboca, lo cual es muy probable, no hay nada de ventilación y todos hablamos o incluso gritamos al mismo tiempo. En ese caso, uno se puede contagiar a los 9 minutos. Por eso las autoridades de todos los países han llamado a la gente, han suplicado para que la gente pase estas fiestas solo con las personas con quienes vive. Y no inviten a nadie más, no inviten a familia extendida, no inviten a amigos, aunque sean muy cercanos, porque solo un contagiado puede infectar a todos en cuestión de minutos. Si organiza cualquier celebración, procure que todos usen cubrebocas, por supuesto, mientras no estén cenando.
Suena raro, pero es necesario para cuidarnos entre todos y de preferencia que sea en lugares abiertos, al aire libre. Además, los especialistas del MIT recordaron que la sana distancia de casi 2 metros es segura por unos segundos, pero no por unas horas. También indicaron que 25 personas están más seguras en un gimnasio grande que en un bar lleno. Es mejor un hospital ventilado que una tienda con poca ventilación. Y reitero que el uso de cubrebocas es la mejor arma contra la COVID-19, tanto en interiores como en exteriores cuando estamos cerca de otras personas. De este virus que todos estamos pues tratando de librar la batalla y salir sanos lo más posible. Pues de esta manera concluimos la emisión de su semanario Los Otros Datos de este sábado 12 de diciembre y los esperamos por supuesto el siguiente sábado. No olviden pues escribirnos, nos dará mucho gusto leerlos, por supuesto sus comentarios. Aquí agradecemos el comentario que nos hace llegar Lourdes Hernández y por supuesto todos son bienvenidos y algún saludo o saber desde dónde nos están escuchando. Pues muchas gracias, Nayeli, muchas gracias a nuestra audiencia por permitirnos entrar a sus hogares, hacer un recuento de esta información que les proporcionamos y que es el resumen de lo que sucedió en la semana. Y esperamos que esta información, que es información que te hace reflexionar y que desde luego no te distrae de otros temas irrelevantes, te permitan tomar las mejores decisiones en todas tus actividades profesionales, políticas, laborales y familiares. Y sobre todo, lo más importante, cuidemos nuestra salud. Les mandamos un abrazo a la distancia y nos vemos muy pronto. Que tengan excelente fin de semana. Noticias hacen los días y los días hacen historia. Guajuapan en las nubes, consciente de ello, reafirmamos nuestro compromiso de mantenerte al día con los sucesos más relevantes de nuestra región. Tu opinión importa. Escríbenos, denuncia. La noticia no espera y tú puedes ser parte de ello. Guajuapan en las nubes. Agua purificada inmaculada. La hidratación perfecta hasta la puerta de tu casa. Salud, higiene y economía para tu hogar. Te ofrecemos el agua más pura con los más altos estándares de calidad. Llegamos, aquí estamos. Háblanos, somos nosotros. Agua purificada inmaculada. Agua purificada inmaculada. Hidratación perfecta.